Vamos pues a tener este tiempo de oración. Señor, queremos darte gracias y pedirte que nos guíes a través de este capítulo, Señor, que puede ser controversial para muchos, que nos habla de la traición de alguien tan cercano a Jesús, su nombre es Judas Iscariote, y te pedimos, Señor, que nos dé sabiduría para poder entenderlo a través, Señor, de la historicidad bíblica y a través del mismo contexto del capítulo de hoy en Lucas 22 del 1 al 6. Te doy gracias por el tiempo que nos das, Señor, para poder compartirlo, por mí para que pueda exponerlo de manera adecuada, y por mis hermanos y amigos que están escuchando al otro lado de la pantalla. Señor, hay los cibernautas, los audionautas que están escuchando o viendo a través de la pantalla. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, queridos hermanos y amigos, por 2 semanas estuvimos leyendo el capítulo 21 del libro de Lucas, Evangelio según San Lucas, ¿verdad? Y hemos visto cosas interesantísimas en esta ya última semana de Jesús antes de entrar pues a la cruz del Calvario, ¿no? Antes de sufrir esa muerte tan holocaustica, y pues Jesús estaba enfrentando a los fariseos en el templo. Él ya no estaba fuera de Jerusalén, él ya estaba en Jerusalén, pero no se quedaba en la ciudad. Él siempre salía de la ciudad a descansar, regresaba a la ciudad a enseñar, y él allí tenía confrontaciones. Así que entrando al capítulo 21 encontramos una mujer muy pobre, viuda, ¿verdad? Y ella entregó todo lo que tenía, y cómo es que Jesús valoró esa entrega total de esta mujer. Y no es porque los ricos daban más y ella fuera una pobre viuda solamente, sino es que Jesús decía, la viuda entrega todo lo que tenía para confiar en Dios. Es como Jesús, que lo entregó todo, ¿verdad? Confiando totalmente en la voluntad divina. Él lo entregó todo, así que había una comparación allí. A diferencia de los ricos, que no hacían mal en entregar para el levantamiento del templo que estaban ofrendando, pero ellos no entregaban del dolor, ellos no entregaban de la necesidad, ellos entregaban, ¿qué cosa? Entregaban de lo que les sobraba. Y estaba bien porque estaban dando una ofrenda voluntariosa, pero Jesús calificaba el corazón en ese momento y decía, esta viuda dio más que 2. Es como si hubieras dado $1, ¿no? Nada más, y el otro hubiera dado $500. Pero el que dio 500 no le dolió porque era de las ganancias de su recurso. Pero tú, que solo tienes 20 soles o $10 o $5 en tu bolsillo, más o menos para calcular, porque tenemos de varios países, ¿no? En línea. Entonces, y es todo lo que tienes para comer hasta fin de mes. Vas y lo entregas todo, ¿no? Esa actitud es la que Jesús dijo, wow, esta mujer realmente está confiando en Dios. Y valoró eso, ¿no? Su confianza en Dios, su entrega a Dios. Y es porque Jesús es exactamente lo que Él va a hacer. Él lo entregó todo desde el cielo para descender a esta tierra, y al entregarlo todo vivió 33 años en esta tierra entregándolo todo, y cuando fue a la cruz no hizo menos. Lo entregó todo, absolutamente todo. Entonces sus discípulos y Jesús se pararon, salieron y se encontraron pues con todo el templo majestuoso, y sus discípulos se quedan viendo, admirando el templo, y Jesús le dice, eso será destruido, ¿verdad? Y aquí encontramos este diálogo entre Jesús y sus discípulos saliendo del templo, seguramente yendo al Monte de los Olivos, ¿ok? Y pues habla de las señales del fin, ya que sus discípulos le preguntan, ¿cuándo será esto? Le preguntan los discípulos, y Jesús comienza a explicarles cuándo sucederán estas cosas, y que después será la venida del Hijo del Hombre, o sea, Jesucristo regresará por segunda vez. Así que hemos hablado 2 semanas de esto, es interesantísimo. Si tú quieres saber, vea los videos anteriores, porque hemos venido versículo por versículo todo el capítulo 21, ¿no? Así que ya no es tiempo de estudiarlo, sino de repaso, para entrar en contexto, evidentemente, ¿no? Y entonces Jesús les hablaba a ellos con parábolas, incluso diciéndoles que vean cómo los seres humanos de antaño, no de ahora que ya tenemos pues mediciones para ver más o menos las temperaturas y ver los cambios de estaciones. En antaño no, pues tú tenías que ver los cambios climáticos a través de los cambios naturales que podrías ver a tu alrededor, como por ejemplo los árboles, cuando comenzaban a dar fruto, ya, viene una temporada nueva, sabían que la temporada nueva llegaba. Así que Jesús le dice eso, así como ustedes conocen esos cambios, así también cuando comiencen a suceder todo lo que yo les vengo a decir, dice Jesús, así también estén atentos porque ya viene el cambio. ¿Cuál es el cambio? Jesús regresa. Y regresa por segunda vez. Jesús no solo vino una vez, Jesús ha prometido que regresen por segunda vez. Si quieres saber esos detalles, léete el capítulo 21, que realmente está fascinante, ¿no? Y entonces Jesús dice que enseñaba de día en el templo, versículo 37 del capítulo 21. De día en el templo y de noche él se iba al monte de los olivos. ¿Ok? Y todo el pueblo venía a él por la mañana para oírle hablar. O sea, Jesús
enseñaba en el templo a pesar de que los fariseos lo querían matar, pero no tenían cómo. Jesús había reprendido tantas veces con tal sabiduría que no importa si eran escribas, fariseos, saduceos, no importa, Jesús les respondía de tal manera que ellos no podían hacerlo caer. Es más, en el momento que Jesús les hace una pregunta, ellos tampoco pueden responderlo. Y eso no es algo sobresaliente, porque cuando Jesús era de 14 años, cuando estaba haciendo el bar mitzvah aparentemente, ¿verdad? Recuerdan que se perdió, entre comillas. Él estaba haciendo los negocios de su padre. Dice que él hablaba con los líderes de la ley de las escrituras, se sentaba y estaba conversando con ellos, y todo el mundo decía, ¿quién es este niño? Este niño va a ser alguien sobresaliente, increíble. La sabiduría de Jesús era realmente fascinante y espectacular. Tú y yo podemos confiar en la sabiduría de Jesucristo. Y es así, en este contexto, que Jesús entra y sale del templo y también de la ciudad de Jerusalén, porque en las noches dice que él se iba, ¿a dónde? Al templo. Perdón, en la noche se iba al Monte de los Olivos, y en el día se iba tempranito al templo, y cuando llegaba ya había gente esperándolo. Había gente que estaba esperándolo para poder ver qué enseñaba, para poder escuchar lo que enseñaba y poder entender. Dice que se quedaban estacionados. La gente venía de todas partes por la fiesta y por ver a Jesús. Así que puedes imaginarte el terror que tenían también los hombres líderes religiosos de esa época. Ellos tenían miedo del pueblo, tenían pavor del pueblo, porque ellos decían, no podemos decir nada porque la gente sigue a Jesús. Ellos siguen a Jesús, y como siguen a Jesús no podemos decirle nada al maestro, a ese maestro. Estamos en aprietos. Él nos va a hacer quedar mal delante de todo el pueblo. Ya lo habían hecho, ya había pasado. Ellos estaban, como decimos en muchos lugares de Sudamérica, ¿no? Estaban picones, ¿no? Querían la revancha, ellos querían venganza, y por otro lado estaban siguiendo las indicaciones del sumo sacerdote, que también, por las consecuencias de la resurrección ¿recuerdan ustedes a Lázaro, que había resucitado entre los muertos? En el otro evangelio, que se resalta mucho más esto de Juan, ¿verdad? Dice que la gente ya venía no solo por Jesús, sino también por ver a Lázaro resurrecto, y esto era algo que no se podía contradecir, porque mucha gente había visto a Lázaro muerto y después resucitado de 4 días. Así que era imposible que ese hombre esté vivo y que Jesús lo haya resucitado. Así que era una prueba viviente de las verdades de Jesús. Conclusión, ellos querían matarlo, pero no podían. Si lo atrapaban de noche iba a ser un escándalo, porque todo el mundo sabía dónde estaba. Y si lo atrapaban, ¿cómo lo mataban? ¿Cómo lo escondían? ¿Qué hacían? Había muchos testigos. Si lo querían hacer quedar mal del pueblo para que el pueblo lo rechace y ellos lo puedan matar, tampoco podían, porque la gente lo apoyaba y Jesús siempre salía victorioso en todos los diálogos. Entonces ellos estaban en un aprieto. ¿Qué hacemos? ¿Cómo manejamos este asunto? ¿Cómo le damos curso a esto para que muera Jesús y nosotros seamos librados? Lo que había dicho el sumo sacerdote era que era necesario, según él, ¿no?, que esta persona muriera, pues, dentro del contexto de revancha de ellos, ¿no? Que Jesús les era un estorbo. Ellos dicen, Él nos es un estorbo, tenemos que matarlo. Ustedes entiendan que es mejor que muera uno que muera todo el pueblo. Ahora, Dios volteó el pastel, ¿no? Dios volteó la tortilla, ¿no? Dios volteó la idea y dijo, esto a su vez fue una profecía. ¿Por qué? Porque era sumo sacerdote. Y él no se estaba dando cuenta que el Espíritu lo estaba usando para decir lo siguiente. ¿Cuál? Es necesario que para que todos sean salvos, uno muera. ¿Entiendes el punto? Para que tú vivas, alguien tuvo que morir en tu lugar. Porque tú y yo estamos condenados por nuestros pecados. Hablando de la eternidad, ¿verdad? ¿Quién podría pagar tus pecados sino alguien que nunca haya pecado? El único que califica es Jesucristo. Y Jesucristo vino con ese motivo, hermano, para rescatarte de tus pecados, para ocupar tu lugar. Ese es el Evangelio. Por eso estamos hablando del Evangelio. Es la buena noticia que tú no puedes pagar tus pecados, pero Dios pagó tus pecados a través de su propio Hijo Jesucristo. Si tú aceptas eso, si tú crees estas cosas que te estoy diciendo, entonces estás recibiendo el Evangelio. Solo falta arrepentirte para que tengas los dos lados de una moneda, ¿no?, para la salvación. ¿Cuál es? Fe y arrepentimiento. Cuando esto suceda en tu vida, entonces el Señor te va a salvar para vida eterna. No por algo bueno que hayas hecho, sino por tu fe. Y porque evidentemente has decidido no regresar al pecado, sino vivir en santidad total ante el Señor. Eso es lo que Dios requiere de ti. Bajo esta premisa, tú te puedes imaginar a Judas
Mira, si yo fuera un discípulo, que bueno, aún después me llamó apóstol, ¿no? O sea, discípulos habían 120, pero de entre todos Jesús escogió a 12 y los llamó enviados, que es la traducción apóstol, ¿no? Los llamó apóstoles, o sea, los iba a enviar con un encargo. Así que había un entrenamiento exclusivo para ellos. Los discípulos para el apostolado eran discípulos de entrenamiento, ¿no? Interesantísimo. Y entonces, si yo fuera uno de esos 12 que Jesús eligió, ¡qué bendición! Yo me sentiría realmente conmovido por eso, y también por el hecho de ver todos los milagros que él hace y de ver cómo confronta a estos hombres líderes religiosos con tal sabiduría, siendo guiado por el Espíritu Santo. ¿De dónde sacaba esa información? Yo iba con él al Monte de los Olivos y lo veía horas orando. Decía, de ahí saca toda su fuente, de ahí saca todo su poder, su sabiduría, de su relación con el Padre. O sea, todo el entrenamiento que ellos tuvieron fue realmente espectacular. Cómo él mismo es librado de la muerte varias veces porque aún no era su tiempo. Cómo Jesús paró los vientos y los mares con sus palabras. Cómo Jesús resucita a Lázaro. O sea, tal vez él mismo fue quien empujó la roca para que Lázaro saliera de los muertos. Es decir, Judas y el resto de los amigos que están alrededor de Jesús, que son sus discípulos, son los más cercanos para que, por el testimonio que han tenido delante de sus ojos, fueran capaces de dar sus vidas al Señor por completo. ¿Habría la posibilidad que alguien de ellos no le creyera a Jesús? ¿Hubiera la posibilidad, acaso, que algunos de estos 12 se atrevieran a negar al Maestro después de ver todo lo que él ha hecho? Y la respuesta lamentable la conocemos, ¿verdad? Porque todos sabemos qué pasó. Pero la pregunta también va para nosotros. En este mundo, en este tiempo del año 2020, en este tiempo del 2020, es que habrá personas que se llaman discípulos y serán capaces de renunciar a Jesucristo. ¿Seremos capaces, algunos de nosotros, de darle la espalda al Maestro para no sentir vergüenza? Habremos algunos de nosotros que nos llamamos cristianos, que no queremos llevar una Biblia en la mano, que no queremos decir que somos cristianos por no perder algunos amigos. No lo sé. Por eso yo les decía que este capítulo es un capítulo un poquito fuerte, ¿verdad? Un capítulo un poquito controversial en el sentido de que algunos pueden estar de acuerdo o no conmigo, pero lo único que yo voy a intentar hacer es sacar de la palabra de Dios lo que está escrita en ella para poder compartirla contigo. Así que vamos, ya con este contexto delante de nosotros, vamos a hablar del complot para matar a Jesús, Lucas 22, versículos del 1 al 6. Y en este capítulo encontramos lo siguiente en el versículo 1. Sí, vamos al versículo 1. Vamos a ver a los sacerdotes y los maestros de la ley primero. Dice el verso, se aproximaba la fiesta de los panes sin levadura, llamada la Pascua. Así que nos ubicamos que ya es esta fiesta de la Pascua, y nosotros sabemos que Jesucristo murió pues en la última, fue la última fiesta de la Pascua a la cual él fue. Inclusive, el capítulo que viene adelante habla justamente de la cena del Señor. Y ya pronto, todos los que somos cristianos y que nos sentimos parte de este grupo de Capilla Calvario a través de nuestros programas de CSF, vamos a estar invitados para tener una santa cena, ¿sí? Juntamente con este tiempo que estamos estudiando Lucas y también Juan, ¿verdad? Los días jueves. Y hablaremos de la Santa Cena y podremos compartir un domingo en la tarde. Le vamos a citar, ¿verdad? Si alguien quiere compartir con nosotros la Santa Cena, no va a ser público, solo va a ser para los que nos consideramos discípulos de Jesucristo, seguidores de Jesucristo y queremos participar de esto. Así que si está ahí, ponlo abajo, por favor. Sí, yo quiero participar en la Santa Cena para que sepamos más o menos cuántos somos, para poder abrir una página y poder compartir juntos ese tiempo tan bonito que es para la iglesia. Es un mandato del Señor. Compartían el pan los unos con los otros, dice en Hechos capítulo 2, aparte de las oraciones, ¿verdad? Y la doctrina. Así que es importante esto. Así que en esta Pascua se compartía justamente el recuerdo de cómo fueron librados los discípulos, los hebreos de Egipto, ¿no? De las garras de Faraón. Y hubo un último acontecimiento que fue llamado pues el tiempo en el que el ángel vino y mataba a todo primogénito, ¿recuerdas? ¿Y qué tenían que hacer? Tenían que comer pues un corderito, ¿no? Trozado y comido de acuerdo a ciertas características que el Señor había dado, y tenían que compartir pan ácimo, ¿no? Pan sin levadura, ciertas hierbas y ciertas frutas, ciertos granos. Todo eso está ahí en el Éxodo.
Entonces, después que ellos salieron de manera milagrosa y portentosa, que es todo un acontecimiento en sí, nada más podremos hablar de esos 2 días, ¿no? Ya, ok, pero salen de esto y al salir, el Señor le dice a Moisés: hey, apunta la fecha, porque todos los años en esta fecha ustedes van a recordar cómo yo los saqué. Y van a llamar a esta fiesta la fiesta de la Pascua. Así que esta es la primera fiesta oficial. Luego el Señor va a sacar más fiestas anuales, ¿verdad? Delante de la nación de Israel, que va a ser para muchos efectos, para la unidad de la nación de Israel y todo esto. Para la religiosidad espiritual, para el corazón espiritual de la nación de Israel. Pero esta primera Pascua tiene una intención en que Dios es su libertador de la esclavitud del faraón. Y este cuadro va a representar en la iglesia ahora que Jesucristo es la Pascua para nosotros. ¿Sí? Y Él nos liberta a nosotros. Dios nos liberta de nuestro faraón, que es el diablo, de nuestro Egipto, que es el sistema de este mundo, y nos trae verdadera victoria y libertad del mundo. Si vamos a padecer nuestros desiertos, si vamos a padecer nuestras serpientes en el desierto, si vamos a padecer guerra, todo esto vamos a padecer durante este tiempo. Nadie te puede decir que menos, por si acaso. Si tú sigues a Jesucristo, tienes que estar dispuesto a la lucha, a la batalla, seguramente al sufrimiento, al padecimiento, y en otras partes de otros continentes, incluso hasta la misma muerte, como hemos leído en el capítulo anterior incluso. Así que estos capítulos son así bien confrontativos, ¿eh? Así que esta es la fiesta, ya te ubicaste, ¿no? Todo judío que se considerase, ¿verdad?, realmente un hebreo de casta, ¿no?, un hebreo pues de cepa, de un verdadero hebreo, entonces si no podía ir a las otras fiestas, esta fiesta no podía faltar. En esta fiesta iban todos los verdaderos hebreos, como mínimo, y también los demás, ¿no?, que querían ir porque habían otras motivaciones. Y también era el tiempo pues de lo que podríamos llamar de los que hacen viajes para conocer, ¿no?, los turistas. Era tiempo para los turistas, los griegos, de otros lados, romanos, que venían a ver esta fiesta. Era una fiesta realmente larga, bonita, llena de detalles y acontecimientos y explicaciones. Así que tú podías encontrar que si Jesús quería hacer algo, esa fiesta era la fiesta. O sea, y en su ministerio hubieron 3 de estas. Me acabó. Hubo 3 de estas. Así que esta era la que Jesús iba a usar para hacer lo que tenía que hacer, para dar su cuerpo en lugar de, ¿no?, aquellos que crean en Él. Es decir, esa era la fiesta para que todos los judíos pudieran reconocerlo. O sea, no había judío verdadero que no haya visto ese acontecimiento, que Jesús se ha levantado. ¿Ok? Así que se aproximaba la fiesta de los panes sin levadura, que era llamada también la Pascua. Panes sin levadura, porque la levadura tiene muchos significados en la Biblia, y uno de ellos pues es el pecado, ¿no? Así que Dios le dijo: no le pongan levadura, nada más, cómanla sin levadura. Y de allí que comenzó a significar que la levadura tenía un primer significado, ¿no?, el pecado. Pablo también utiliza la levadura como otro síntoma o sinónimos de pecado también, ¿no?, que tendrías que leerlo en las cartas. Por ahora solamente basta con eso porque es el contexto. Jesús está yendo y viniendo, va al monte de los olivos en las noches, se levanta temprano, va al templo. ¿Y qué está esperando? En ese ir y venir, la fiesta de la Pascua. ¿Y qué está haciendo cada día que va y viene? Seguramente le es más difícil pasar porque hay más gente. ¿Recuerdas? Hay mucha gente viniendo por la fiesta de la Pascua y por él. Evidentemente por también este hombre que había resucitado entre los muertos. Así que tenemos este versículo 1, y el versículo 2 nos muestra al grupo de los líderes religiosos de la época, que están que se desgrañan, ¿no? Se sacan la greña, no sabemos qué hacer. Versículo 2, los jefes de los sacerdotes, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley, dice aquí justamente, buscaban algún modo de acabar con Jesús porque temían al pueblo. ¿Te das cuenta del detalle? Buscaban algún modo de acabar. O sea, no es que simplemente digan: vamos a atraparlo, vamos a meter a la cárcel. No, ellos querían liquidar a Jesús. Esa palabra acabar es: vamos a sacarlo del cuadro, ¿no? Vamos a terminar con la vida de Jesús, vamos a acabar con su vida porque es una molestia. Nos ha dejado mal, la gente ya no nos hace caso, la gente le hace caso a él. Cuando salimos a la calle, antes nos respetaban, ahora todos se van tras Jesús. ¿Recuerdan cuando entró a Jerusalén? ¿Ven? Todo el mundo se va tras él. ¿Qué vamos a hacer?
Así que hay un tipo de celo, acá hay un tipo de envidia, un tipo de revancha. Ellos no solo lo quieren matar porque ya les está malogrando la fiesta a ellos, ¿no? Sino que también los ha hecho quedar mal. Ellos quieren acabar con Jesús porque temían al pueblo, las reacciones que el pueblo tenía con ellos, pues evidentemente. Ahora, vamos a ver otro personaje. Este personaje es Judas. Judas Iscariote. Ustedes ya saben quién es este personaje de Judas Iscariote. En el versículo 3 nos dice: entonces entró Satanás en Judas, uno de los 12, al que se llamaba Iscariote. Así que todos acá recordamos a este Judas, ¿no? Hay varios Judas en la Biblia, recuerdan, ¿no? Incluso hay un Judas que es hermano de Jesús, ¿verdad? Y el penúltimo libro del Nuevo Testamento se llama Judas. Así que habían varios, por eso es que siempre le decían Judas y le decían algo más. En este caso, Iscariote. Ubican a este personaje dentro de un grupo selecto de Jesús. Jesús tenía un grupo de trabajo, el discipulado. Hermano, si tú estás discipulando en tu iglesia, querido amigo y hermano pastor o líder espiritual, si tú estás trabajando en tu iglesia con el discipulado, considera lo que Jesús estaba haciendo. Él trabajaba de manera concéntrica y cuando pasaba el ejercicio de las pruebas, ¡fum!, se hacía excéntrico por un tiempo y luego otra vez era concéntrico. ¿Cómo es esto? Jesús trabajaba con grupos pequeños para ejercitar en ellos madurez espiritual. Él no trabajaba con las masas la madurez espiritual. Con las masas trabajaba la enseñanza, con las masas trabajaba los milagros, los prodigios, con las masas trabajaba el favor de Dios para con el pueblo. Pero cuando se trataba de sus discípulos, él trabajaba con un grupo pequeño. Por ejemplo, el más cercano a Jesús era uno, solo uno, Juan. Y si tú ves que Jesús va a tomar decisiones importantes, él siempre llama a 3. ¿Recuerdas quiénes son? ¿No? Pedro, Juan y Jacobo. Tenemos 3 personajes interesantes que son los más cercanos a Jesús: Pedro, Juan y Jacobo. Pero luego, cuando se menciona el resto, se menciona a los 12. Ahí está Juan, Pedro, Juan y Jacobo y el resto. Así que tienes a los 12 completos. Después, ya casi en esta época del servicio de Jesucristo, en las últimas semanas, tú ya encuentras que pasó de 70 a 120. Estos 120, entre los 5.000 que seguían a Jesús, entre los miles que recibieron a Jesús en la entrada del templo, fueron los únicos que quedaron en el aposento alto, esperando la venida de la promesa, la venida del Espíritu Santo. Estos 120 fueron quienes luego fueron esparcidos, ¿no? Y llegaron al norte, a Antioquía, y se convirtieron en los griegos, y fueron esparcidos por el mundo. ¿Qué hicieron? Exactamente lo que Jesús, un trabajo concéntrico. Básicamente en 3 cosas. Él comenzó a evangelizar, luego los entrenaba, con un propósito, los enviaba. Mira, el discipulado es muy sencillo, solo demanda tiempo, ¿verdad? Porque es un entrenamiento de madurez. Tú tienes que madurar para transmitir madurez a tu discípulo. Si tú eres un líder en tu iglesia, discipula a alguien, porque no vamos a vivir para siempre y tenemos que dejar a 1 o 2. Si es posible en tu vida solo discipulaste 3 personas bien discipuladas, suficiente, hermano. Porque si esos 3 hacen su trabajo, igualmente que tú, entonces el ministerio y la iglesia no para. Así que duplícate, hermano, duplícate con toda confianza. No esperes que alguien te robe el ministerio, más bien prepara gente para que un día tomen tu ministerio. Porque la iglesia continúa, el ministerio de Jesucristo ha continuado 2000 años y nunca necesitó de nosotros. Ahora solo somos administradores, solo meros administradores. El que dirige su iglesia es el Señor y nosotros solamente exponemos sus verdades, su palabra a los demás. Así que este es el trabajo de Jesús. Ahora imagínate, yo otra vez resalto la idea. Judas Iscariote pertenecía a este grupo ni siquiera de 70 ni de 120, sino de los 12. Cercanísimo a Jesús, muy cerca al Maestro. Muy, pero muy cerca al Maestro. Ahora, esto me hace acordar a otro personaje. Este personaje es un personaje llamado Aitofel. Búscalo en tu Biblia, búscalo allí en los recursos de Google o en todos los recursos que te hemos dicho para que busques, ¿no? Como ayuda. Ahí está. Aitofel era, pues, algunos creen que era el papá de Betsabé, ¿sí? Y que su hijo pertenecía a uno de los valientes del rey David.
David había sido perseguido y todo lo demás. Ustedes recuerdan David, la estrella de David, la ciudad de David. Dios llama a David a alguien con un corazón conforme al de Dios, que significaba es un corazón arrepentido que busca estar en la presencia de Dios. ¿No? A pesar de todos sus defectos, David se arrepentía, buscaba a Dios y no volvía a pecar sobre lo mismo. Ese es un corazón conforme al corazón de Dios, un corazón conforme a la voluntad del Señor, ¿verdad? Tú y yo necesitamos tener un corazón así como el del David. Por eso es que la promesa era que el Mesías, o sea Jesús, tenía que ser del linaje de David. Mira, entonces de David vendría el Mesías, así que tenemos un paralelo entre David y Jesús. David y Jesús. David, en su corte y entre todos sus hombres de confianza, Aitofel se convirtió en uno de los hombres más importantes de confianza. Se dice incluso que sus palabras, léelo ahí en las crónicas, se cree que sus palabras cuando eran escuchadas eran casi comparadas como si fueran la misma palabra de Dios porque eran inerrantes. O sea, era un hombre muy sabio, muy inteligente, muy devoto, muy entregado a la oración, a la búsqueda de Dios. Así que lo que él decía no era porque se le ocurrió al instante, era algo meditado, pensado, ¿no? Rastreado, algo que había sido bastante meticulosamente pensado como un consejo para el rey. Así que David tenía la confianza de Aitofel, tanto así que lo sentaba a su mesa, tanto así que se juntaba con él. Un día, su hijo, el hijo de David, no el hijo de Aitofel, ¿no? Traiciona a su padre, ¿verdad? Y lo traiciona para tomar el trono, ni siquiera lo traiciona para que cualquier cosa, para tomar el trono. Y él entra a Jerusalén, y David, para que no destruyan la ciudad, para que no destruyan el templo, para que no destruyan el tabernáculo, para que no destruyan todo lo que había allí, huye. Por ese motivo, no quería pelear contra su hijo para que en esa guerra no destruyan Jerusalén. Así que se va, escapa, con todo lo que puede, con sus hijos pequeñitos. Y entra el hijo, ¿no? Absalón, entra a Jerusalén, pues pomposo. ¿Y quién crees que era su consejero? ¿Quién crees que era el consejero del traidor? ¿Quién? ¿Quién crees que era? Es triste porque era Aitofel. Aitofel, el consejero del rey, traicionó al rey con el hijo del rey. E hizo que entrase a Jerusalén y le dio indicaciones para que destronara a David. David, cuando se enteró de esto, porque esa historia es realmente alucinante, léete los salmos y vas a ver que hay muchas cosas que suceden allí por ese motivo, ¿no? Es toda una historia que hay que analizar siempre, preciosa historia, que nos lleva a nosotros también a la reflexión. Y David escribe salmos y hablando de alguien que lo traiciona, que se sentó a su mesa. Busca el Salmo 22, ¿no? El Salmo 51. Vas a encontrar el corazón destrozado de David porque su hijo lo traiciona y porque Aitofel lo había traicionado, ¿no? El que se sentaba a mi mesa puso su calcañar contra mí. Y esa cita que te estoy dando ahorita es la misma cita que se va a utilizar para este otro personaje de hoy día, Judas Iscariote, el que se sentaba a la mesa del maestro. Así que David, el rey, tenía un descendiente que sería el Mesías, que se sentaría en su trono para siempre, ¿verdad? David tenía un consejero, tenía alguien muy cercano al que se sentaba a su mesa que lo traicionó. David habla de él y esto era una profecía, porque en el caso de Jesús habría alguien del mismo nivel que también lo traicionaría. Así que las palabras que habían de Aitofel llevarían de frente, que calificarían al corazón de Judas, alguien que traicionaría a su maestro. ¿Quién podría hacer eso? ¿Cómo se le ocurre hacer algo así después de todo lo que ha visto, después de todo lo que ha pasado? Es inadmisible, no quepe en la cabeza. ¿Cómo es que eso no parece real? Es increíble que alguien pueda no amar a Jesús después de todo lo que ha hecho. Es increíble que alguien pueda negar al Maestro después de todo lo que ha hecho por él. ¿Tú podrías negar a Jesús después de que te ha rescatado de la muerte eterna? Tú podrías negar al Maestro después que Él lo ha dado todo por ti para que tengas vida eterna, entregó su propia vida en sacrificio y en sufrimiento. Tú podrías negar a Jesús por los afanes de esta vida. Tú podrías darle la vuelta a la fe para que no pierdas amistades, para que no pierdas ciertos privilegios. ¿Es que acaso tú y yo seríamos capaces de algo así?
pues de muestra tenemos a este personaje llamado Judas Iscariote. ¿Qué permitió él? El versículo 3 dice que él permitió algo. Él permitió que Satanás entrara en él. Tenemos que entender algo. El contexto es que cuando Jesucristo muere, resucita entre los muertos y asciende al cielo, en la siguiente fiesta, que ya no era la Pascua, sino era la fiesta de Pentecostés, ¿no? 40 días después, había una promesa para los discípulos y les dijo: vayan ustedes a la casa de María, que es la hermana de Bernabé, ¿no? La mamá de Juan Marcos, que siempre nos ha atendido muy bien, al segundo piso, ¿no? O en la casa de 2 niveles, al aposento alto, por eso le llaman así. Vayan a la casa de Jerusalén y esperen allí. ¿Qué cosa? La promesa. ¿Y cuál es la promesa? El Espíritu Santo, para que esté entre ustedes y esté en ustedes. Así que pasa algo interesante. En el momento que nosotros venimos a Jesucristo, el Espíritu Santo, que es una promesa, viene al creyente. ¿Sabías eso? Y nosotros nos convertimos en una carpa, en un tabernáculo donde Dios viene a habitar o a morar. Pablo dice en Corintios, ¿verdad? Cuando habla pues del yugo desigual, dice: ¿podrá habitar la luz con las tinieblas? ¿Podrán habitar el diablo, o sea, Belial, con Cristo? Las respuestas a todo lo que él viene diciendo después, el templo con los lugares de sacrilegio del mundo, las respuestas son no pueden habitar. ¿Por qué? Porque donde está Dios no puede habitar el diablo. Así que antes de que Jesucristo muere, resucite y ascienda, nos envíe el Espíritu Santo, el Espíritu Santo aún no vivía en los creyentes. Así que Judas no tenía el Espíritu Santo. Judas tenía la convicción que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios, quien venía a salvar al mundo. Pero Judas aparentemente estaba llevado por la codicia, estaba llevado por el dinero, estaba llevado por el afán. Es más, en todo el recorrido de los evangelios tú encuentras que Judas era ladrón, porque él dice administraba el pozo que se juntaba, el dinero que se juntaba, porque venían bendiciones para Jesús, ¿no? Tú vas a encontrar que había mujeres, por ejemplo, que eran esposas de hombres adinerados, que venían y depositaban dinero para cuestiones del ministerio. Así que Jesús nunca estaba pidiendo dinero. Jesús agradecía el dinero que le daban, pero él decía: Judas, administralo. Necesitamos para comer, Judas, ve cómo comemos. Se le rompió la sandalia a Pedro, camina mucho, cómprale un par de sandalias a Pedro. Para eso es el dinero. Ellos estaban todo el día en el ministerio, tenían que vivir del ministerio, como dice el Evangelio: el que vive del Evangelio, el que predica el Evangelio, viva del Evangelio. Así que Judas lo que hacía era administraba el dinero de Jesús, que le daban a Jesús para el ministerio de Jesús, pero dice que él sacaba de la bolsa para sí mismo. O sea, él era ladrón, como decimos de manera agraciada en parte de Sudamérica, era Roberto Carlos. Le gustaba sustraer, sacar para sí mismo. Era ladrón. Así que este hombre tenía un corazón codicioso. No era un corazón ligado a él. Ahora, Jesús era la promesa. ¿La promesa de qué? La promesa del reino. ¿Y qué venía diciendo Jesús durante varias semanas? Que él iba a morir. Jesús venía diciendo durante varias semanas que él iba a entregarlo todo. Y no entendían, pero el mensaje era un mensaje que golpeaba las monedas que tenía en la cabeza Judas. No encajaba el mensaje de Jesús con su abundancia de monedas en la mente de Judas. Era disonante, no encontraba cabida. Y parece que había una desilusión en Jesús. Él veía a Jesús y decía: él no me va a dar lo que yo quería. ¿Qué quería? Poder y dinero. Es lo que él buscaba. Yo creo que los demás discípulos también, pero no la codicia. Los demás discípulos fueron desilusionados en el concepto de que Jesús se establecería su reino en su época, él tumbaría Roma y se sentaría en el trono de Jerusalén para gobernar el mundo. Tal vez esa desilusión sí la tuvieron, pero no fue hasta que Jesucristo resucitó que ellos dijeron: entendimos, el reino del Señor no es en este tiempo, es en el venidero. Esperemos el reino y mientras tanto publiquemos este mensaje a todo el mundo y no importa si nos matan. ¿Por qué? Porque lo que viene es más grande, ¿no? Y el morir es ganancia. Y todos los discípulos, menos Juan, murieron por sacrificio, ¿no? Todos murieron de manera holocáustica también. Acá tenemos entonces a un personaje llamado Judas, codicioso, mentiroso, ¿verdad? Mentiroso, ¿ah? Tú dices: pues, ¿cómo mentiroso? Pues, ¿recuerdas cuando María le ungió los pies a Jesús? Él se levantó y dijo: ¿cómo es posible que boten todo ese perfume tan caro? Lo hubiéramos vendido para darle a los pobres, ¿no? Decía Judas. Y la verdad, dice el mismo Evangelio, no,
que él quería ese dinero porque robaba. Ahí tenemos este Judas, mentiroso, ladrón, codicioso. Y aparentemente Jesús pues ya no cumplía sus expectativas. ¿Qué hizo él? Abrió su corazón a la codicia. O sea, ya no abrió su corazón a Jesús, cerró su corazón a Jesús y abrió su corazón a la codicia. Ten cuidado, hermano y amigo, porque si tú no abres tu corazón a Jesús, todos esos deseos carnales que puedas tener van a aflorar. Si tú cierras tu corazón a Jesús, dice, un ratito nada más, voy a pecar un ratito a Jesús, te cierro la puerta a ti y le abro la puerta a mi pecado. ¿Sabes que estás permitiendo que las tinieblas entren a tu vida? Si tú eres un hijo de Dios, creemos que donde mora el Espíritu de Dios ya no puede morar el diablo. Y la mayoría de nosotros los cristianos, y yo sé que hay algunos que de repente no creen así, respetamos su opinión, es que el cristiano no puede ser endemoniado. Judas sí, porque no tenía el Espíritu Santo, pero un cristiano no puede ser endemoniado. Un cristiano lo que puede ser es oprimido, que es diferente, ¿verdad? Minimizas, comprimes, o sea, dices, contristas al Espíritu Santo de tal manera que el Espíritu Santo ocupa como si fuera el tanque de gasolina, en lo mínimo, la reserva, el conchito, como decimos acá en Perú, ¿no? Ya, la quisña, ¿no? Que es una nadita, para que solamente sobrevivas, pero el resto está lleno de carnalidad. Y eso te oprime, te hace actuar en tu carnalidad, en tus instintos, te dejas llevar por tus pasiones, siendo cristiano. ¿Cómo es posible que pasen esas cosas? Y es que como Judas tal vez estamos abriendo las puertas a donde no debemos. De repente has vuelto a ver cosas que ya no debes ver. Ahora que hemos estado hacinados por más de 2 meses, casi 3 meses en muchos países, hay gente que se ha metido a los celulares y ha comenzado a ver en sus celulares cosas que ya no debería estar viendo, cosas que ya no debería estar buscando, personas con las que ya no deberías tener contacto. De repente estás escuchando música que antes te enervaba a hacer cosas. De repente estás yendo a lugares ahora que se están abriendo las puertas de nuevo. Como locos salimos a la calle, ¿no? No importa, para tomar aire, para ver el mundo otra vez, para ver los cielos, para ver el mar. Y estamos conectándonos con gente que antes ya no nos conectábamos. Y estás abriendo puertas. Por favor, ten cuidado. Porque si hay opresión, todo lo que hagas en esa carne lo vas a pagar con tu propia carne. No hay cosa que no se pague, todo lo pagamos. Y a veces el costo es tan caro que cuando te arrepientes solo te quedan las lágrimas para pedirle perdón a Dios y te restaure el corazón. Para que avives ese fuego, esos dones que fluían con poder. Y es difícil que vuelva a fluir porque hay toda esa carnalidad de por medio. El tanque está llenando, pero es difícil porque está lleno de maldad. Todavía hay que sacarlo, arrepentirnos, pedir perdón, restaurar. Y hay que ir a ganar confianzas de nuevo con personas defraudadas. Toma tiempo, hermano. No sirve abandonar las puertas abiertas a Jesucristo y su reino para regresar a las puertas abiertas del mundo. No tiene sentido, es más. Pero tengamos cuidado de seguir los caminos de Judas, el camino de la codicia, el camino de la ambición, el camino rápido para hacerte famoso, para ganar dinero, para tener cosas, qué sé yo. Nunca vayas por ese camino. Es peligrosísimo. El afán de este mundo puede desviar tu camino, tu corazón abierto a Jesús, y comenzar a desilusionarte de Jesús porque no te da lo que tú quieres. No, yo vine a Jesús y pensaba que me iba a dar este poder, pensé que todo me iba a ir bien, pensé que me iba a sanar, pensé que iba a pasar esto, pensé que Dios iba a sanar a mi hermano, a mi mamá, a mi papá, por eso vine a Él. Te equivocaste, no debiste venir a Dios para que Él te haga un milagro. Tú debiste venir a Dios porque te ibas a la muerte eterna en el infierno y Él te ha dado un puente para que no vayas. Te ha dado un puente para que cruces y regreses a Él, que es Jesucristo. Si tomaste otro camino, te equivocaste. Pero regresa a Jesucristo porque Él te ama y quiere restaurar tu vida. Judas tomó el peor camino. Aitofel tomó el peor camino. Aitofel fue y se colgó después que David fue restaurado. Él vio que David había enviado un espía y este espía dio consejo al hijo de David, y Aitofel se sintió defraudado, fue y se ahorcó y se mató. Judas, vas a ver en el libro de los Hechos y al final del Evangelio de Mateo, que se suicida, se mata. Todo lo que hacemos lo cosechamos, todo lo que sembramos cosechamos. Por favor, no deseches tu vida espiritual en crecimiento por placeres mundanos, que te dan una recompensa limitada, muy pequeña, por momentos nada más.
satisfacciones que no son plenarias, son muy puntuales y después vacío, soledad, una decepción del corazón. Tengo más de 20 años de creyente. He luchado con mi carne, he pasado por tiempos de desiertos, he pasado por tiempos donde he visto el poder de Dios, he pasado por tiempos en que he visto milagros que Dios ha hecho y las conclusiones que tengo es: no vale la pena abrir las puertas a la carne. El costo es elevadísimo. El diablo se ensaña con los hijos de Dios. No creas que el diablo te va a recibir con los brazos abiertos. Te recibe, te da todo lo que quieres y luego te absorbe el alma y te succiona, te aparta de los caminos. Hermano, no sigamos por allí. Entonces, versículo 3 dice: Satanás entró en Judas, uno de los 12 a los que llamaban Iscariote. Entonces, versículo 4, aquí encontramos a Judas y los sacerdotes. Este fue a los jefes de los sacerdotes. ¿Para qué crees? ¿No? Fue ante los jefes de los sacerdotes y los capitanes del templo. De repente era más fácil entrar por los capitanes, ¿no? Porque ellos podían tomar decisiones para tomar a Jesús. Y luego dice: para tratar con ellos cómo entregaría a Jesús. Él había resuelto decir: Jesús ya no me sirve, así que yo voy a tomar decisiones. Si Jesús no me da lo que yo quiero, entonces yo voy a tomar lo que es mío, como dicen muchas personas. Yo voy a tomar lo que me merezco, yo voy a tomar lo que es mío, yo me merezco estas cosas, dicen algunas personas. ¡Qué nervios, hermano! Lo que merecemos los seres humanos es la condenación por nuestros pecados. Eso es lo que merecemos. Hemos defraudado a Dios. Eso es lo que merecemos: la muerte eterna, el castigo por nuestra desfachatez ante Dios, por creernos medios sublimes, por creernos importantes, el centro del universo. Somos especiales. Dios sí nos creó buenos para Él, pero nos desviamos. Y al desviarnos solamente merecemos vivir para siempre lejos del Señor, bajo la sombra de la muerte. Pero querido hermano, Dios nos ha amado tanto, 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 que ese camino de castigo lo pagó Jesús en tu lugar. No tienes que morir en tus pecados, no tienes que morir en tus maldades. Si nos arrepentimos y regresamos al Señor, podemos tener vida eterna. Judas había decidido resueltamente entregar a Jesús porque ya no le interesaba a Jesús. Que no sea nuestro caso, que querramos entregar a Jesús para poder sacarle provecho a esto y poder tomar cosas para nosotros. Ahora, ¿cómo crees que tomaron esto los sacerdotes? Casi hacen fiesta, pues estaban en la fiesta de la Pascua, pero ellos casi hacen su propia fiesta. Saquen el cotillón, saquen los globos, ¿no? Se alegraron. Y entonces en su alegría dijeron a Judas: ok, Judas, te vamos a dar dinero. De repente a Judas le creció una gran sonrisa, ¿no? Eso es lo que yo quiero. Dinero, ¿no? Y por don dinero hago lo que quiero, cualquier cosa que me convenga, dirá él, ¿no? Y entonces aceptó, versículo 6. Y aceptó, dice acá, y comenzó a buscar una oportunidad. Comenzó a buscar una oportunidad para entregarles a Jesús cuando no hubiera gente. Acá está la estrategia de Judas. Por un lado tenemos pues en este complot a los sacerdotes y por otro lado tenemos a Judas. Los sacerdotes junto con toda la cúpula religiosa ya habían acordado matar a Jesús, solo que no tenían la oportunidad. La única forma era un traidor, pero ¿quién traicionaría a Jesús? No se lo creyeron cuando él apareció en escena y dijeron: bien, lo que quieras, ¿no? Curioso será que después, cuando leamos esto, el precio que le van a pagar en monedas va a ser el precio que se paga por un esclavo. Es que Judas vendió a Jesús casi por los términos de un esclavo. Dice que aceptó, y entonces él comenzó a hacer su estrategia. ¿Cuál es su estrategia? Oportunidades. A ver, si entro al templo, no. Si cuando está en el templo y la gente está distraída, lo llamo a un costado, tampoco. Estrategias caen y sigue pensando, ¿no? Cuando Jesús llega a la noche y está cansado, ¿dónde se va? Ahí creo que es, ¿eh? A ver, cuando cruzamos, bajamos por el río, y llegamos donde están los árboles, escuchan los grillos, ya estamos cansados. Pedro, que es el más fosforito, el más peleandero, está ya agotado. Yo creo que suena bien, ¿eh? Yo creo que la oportunidad para entregar a Jesús es cuando no hubiera gente. ¿Dónde? En el monte
de los Olivos. No levantó una ceja, sobaba las manos, ya sintiendo las monedas, ¿no? Las frías en sus manos, calentándolas para meterlas en su bolsa. ¿Quién sabe para qué quería esa plata? Pero acá encontramos pues a Judas ya haciendo estrategia por este motivo. Y aceptó hacerlo. Aceptó para entregarlo a Jesús. Así que de aquí en adelante, Judas va a esperar el momento. A continuación, vamos a ver cómo es la fiesta de la Pascua. ¿Qué va a suceder en la fiesta de la Pascua? ¿Cómo va a acontecer? Y cómo Judas aprovechará estos momentos para llegar allí. ¿Quieres saber cómo pasará esto? ¿Quieres saber lo que continúa? Entonces, no te pierdas la continuación de este apasionante capítulo del Evangelio de Lucas, capítulo 22, ¿no? El día viernes 8:30 de la noche, en la que podamos compartir este tema tan fascinante que nos lleva muchas veces a la reflexión, a cada uno de nosotros, con el tema siguiente, ¿verdad? El complot para matar a Jesús. Y la pregunta que tenemos nosotros es: ¿tu corazón es leal a Dios? ¿Tu corazón es leal al poder y a la voluntad de Dios? ¿Tu corazón está dispuesto realmente a seguir a Jesucristo? ¿O es que tal vez dudas, tal vez tienes tiempos en los que tú no quisieras hablar de Jesús por temor? El Señor Jesús te está llamando en esta hora, amado amigo y hermano. Si eres hijo de Dios, eres cristiano, y en estos tiempos has estado dubitando, ¿no? Dubitativo, has estado en dobles pensamientos en tu corazón, y no has sabido qué resolver, si seguir a Jesús plenamente o no. Si has estado pensando: ¿y ahora cómo regreso a mi economía? Necesito dinero para mi casa. Voy a mentir un poco más de tiempo, voy a hacer negocios fraudulentos a un poco más de tiempo y después me entrego a Dios. Tal vez estás viviendo un tiempo difícil en tu vida y crees que el mejor recurso es robar, mentir, sacar provecho de los demás. Si has estado viviendo una vida sin Dios en tu corazón, yo te animo a que te arrepientas. Yo te animo a que te arrepientas de todo corazón y que vengas al Señor Jesucristo en esta noche. Ven a Él, porque si bien es cierto, somos pecadores, también es cierto que Él ocupó tu lugar de pecado. Y en ese lugar que Él ocupó, recibió todo tu castigo. Necesitas solamente algo: tu arrepentimiento genuino, tu fe en el sustituto por tu alma. Jesucristo es tu sustituto. Necesitamos realmente tener esa confianza y dejar que el Señor cambie nuestras vidas. Dos cosas que insistimos que tengas en tu vida cristiana: fe y arrepentimiento. En esta hora, haz esto en tu vida. Ora y entrégale tu corazón al Señor Jesús. Si eres un cristiano que ha estado luchando, arrepentámonos, hermanos, y dejemos que el Espíritu siga creciendo en nuestras vidas y llene totalmente nuestros corazones. Dios proveerá, Dios satisfará tus necesidades, Dios encaminará tus pasos, no te va a abandonar, hermano, no te va a dejar. Dios es bueno, recuerda que su misericordia es para siempre. En esta hora, pongamos toda nuestra fe y confianza en Jesucristo. Si tú eres hijo de Dios, anímate, arrepiéntete de estar lejos de Jesús. Y si tú nunca habías entregado tu corazón al Señor, en esta hora es tu llamado. Entrégale tu vida y tu corazón al Señor. Prométele que nunca más volverás a pecar, que harás todo el esfuerzo, que tu fe solo está en la obra de Jesús en la cruz por ti, y tú ya no tendrás que pagar por ti, Él lo hizo. Te tendrás que esforzar en tu santidad por tu arrepentimiento y crecer en la fe a través de su palabra. Y desde acá te animamos a ello, te ayudamos para que tengas todos los recursos que necesites. Pero tienes que hacerlo de todo corazón. Por lo tanto, vamos a orar en esta hora
Vamos a entregarle nuestras vidas y corazones al Señor de señores, Rey de reyes, a nuestro Señor Jesús. Padre, queremos entregarte nuestras vidas, nuestros corazones. Señor, queremos que tú seas todo y el todo por nosotros. Señor Jesús, llena nuestros corazones de tu verdad. Sánanos, límpianos, santifícanos. Aquí estamos, Señor, dispuestos a que tú cambies nuestra vida y nuestro corazón, porque somos pecadores, Señor, ligados de todo corazón a la intención siempre de apartarnos de tus caminos. Pero no queremos, Señor, queremos caminar solo por ti y para ti. Recíbenos, Señor Jesús, en tu gracia eterna, en tu gracia que es sublime, en tu gracia que es maravillosa. Por lo tanto, ponemos nuestra fe en ti y nuestro arrepentimiento para siempre, y recibimos tu salvación y tu avivamiento en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén y amén.